pues ahora vuestros corazones y vuestros ánimos en buscar a Jehová vuestro Dios. Y levantaos y edificad el santuario de Jehová Dios, para traer el arca del pacto de Jehová y los utensilios consagrados a Dios, a la casa edificada al nombre de Jehová. Gloria al Señor. Vamos a leer, hermanos, lo que hemos leído primeramente. Gloria al Señor. Las líneas primero. Poned pues ahora vuestros corazones y vuestros ánimos en buscar a Jehová nuestro Dios, y levantaos y edificad el santuario de Jehová Dios. Gloria al Señor. Vamos a orar. Gracias te damos, Señor, por esta oportunidad que tú nos das, Dios mío, de estar en tu casa, Señor. Primeramente, Dios, para honrar y bendecir tu santo nombre, Dios mío. Gracias te damos, Señor, porque hasta aquí tu mano santa ha estado con nosotros. Tu Espíritu, Señor, nos ha guiado, Padre amado, y nos ha dado, Señor, las bendiciones santas tuyas en nuestra vida. Gracias te damos, Señor, en esta noche, Padre. Me deposito en tus manos santas para que tú hables a través de mi vida, Señor, así como lo has hecho desde el momento que he estado estudiando esta palabra, Señor, pero ahora he de compartirla con mis hermanos. Señor, toma control de cada palabra, de cada, Señor amado, renglón de palabra que ha de salir de mi boca para edificación de los que estamos en este lugar. En el nombre de Jesús, Señor, ayúdanos a tener corazón entendido, Padre, para poder recibir tu palabra santa, Señor, en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse, hermano. En esta noche vamos a estar meditando, levántate y edifica. Gloria al Señor. Levántate y edifica. Vemos aquí, hermanos, que David quería no solamente dejar un legado antes de su muerte, porque el capítulo, hermanos, de que vamos a estar concurriendo en esta noche, vamos a ver que David hace preparativos antes de su muerte. Y un preparativo de David, hermanos, era que se edificara el templo a Dios. Así es que David quería dejar un legado no solamente de acciones y de obra, hermano, física, sino también de fidelidad y obediencia a la voluntad y a la palabra de Dios. Nosotros vemos que aquí enfatiza las contribuciones que David también, hermano, pidió. Gloria al Señor, en el capítulo 27, 28, 29 de Primera de Crónicas. Son capítulos bien conocidos que nosotros tomamos muchas veces para promover la ofrenda y los diezmos al Señor. Pero antes de llegar a esos capítulos, nosotros vemos que David estaba haciendo preparativos para preparar al pueblo, no solamente, hermano, que aportara monetariamente, sino que primero dispusiera su corazón a buscar la presencia de Dios para estar preparados para ese proyecto que Dios le había puesto en su corazón a David. Y no solamente que Dios le había puesto, hermano, porque Dios le puso ese proyecto a David para que se lo encargase a Salomón. Pero antes que Dios le pusiese ese proyecto para él entregárselo a Salomón, David, de su propio deseo y de su propia hambre que él tenía, hermano, de edificar casa a Dios, David hizo muchos preparativos. Gloria al Señor. Antes de la muerte que iba pues a sobrevenir sobre él. David, hermanos, hizo también muchas hazañas en cuanto a restaurar la adoración a Dios, hermano, en este libro, Primera de Crónicas. Si ustedes lo pueden examinar en su casa o en su lectura devocional diaria, es bueno que nosotros reconozcamos la estructura que no solamente David dejó, hermano, ese legado del proyecto del templo, sino que David dejó un legado, hermano, de cantores, de levitas que estuvieran, hermano, proyectados en la adoración a Dios cuando ya ese templo estuviera edificado.
Gloria al Señor. Así es que vemos que David no solamente confiaba en la soberanía, provisión de Dios, hermano, para llevar a cabo ese proyecto, sino que también David confiaba en que los que iban, hermanos, a estar alrededor de Salomón tuvieran ese corazón dispuesto a llevar a cabo, hermano, ese propósito que él había dejado a Salomón, que era el propósito de que construyese templo a Dios. Así es que en este capítulo David reconoce, hermano, que él no era el hombre ejemplar para que Dios lo hubiera engrandecido, ya que todos sabemos el tropiezo que había tenido David, ¿verdad? Con Jezabel. Pero Dios, hermano, ahí mismo nosotros sabemos cómo David se sometió a la disciplina de Dios y con humildad, hermano, David reconoció su pecado. Y muchos de los salmos nosotros podemos ver, gloria al Señor, el proceso de restauración, de limpieza, de pureza que llevó David a través de ese proceso, hermano, y de ese pecado que él cometió. Y por eso nosotros vemos, hermano, en el capítulo 17, versículo 1 en adelante, si puede seguirme usted con su libro, con su Biblia, perdón, parece que estoy en la clase. Aconteció que morando David en su casa, dijo David al profeta Natán: he aquí yo habito en casa de cedro y el arca del pacto de Jehová debajo de cortinas. Y Natán dijo a David: haz todo lo que está en tu corazón, porque Dios está contigo. Vemos lo que Dios, hermano, sabía, que en el corazón de David estaba, hermano, ese deseo de que el arca del pacto, la presencia de Dios, ya no habitase sobre cortina y sobre un cualquier lugar, hermano, donde se pudiese erigir el tabernáculo. Ahí se establecía la casa de oración, gloria al Señor. Y David sentía esa carga, ese celo de que la presencia de Dios morase en una casa, hermano, gloria al Señor, en una casa más excelente, porque David dice: yo habito en casa, gloria al Señor, de cedro y el arca del pacto debajo de cortinas. Como que llegó a una reflexión David que no era justo de que la presencia de Dios, hermano, morase sobre cortina. Y en ese deseo que había David, Dios honró ese deseo. A Dios, hermano, le pareció honroso de parte de ese hombre que pensara en que la presencia de Dios tenía que estar y habitar en una mejor casa. Y por eso Natán le dijo: haz todo lo que está en tu corazón, porque Dios está contigo. Y en el versículo, hermanos, 3, miren lo que dicen: y aquella misma noche vino palabra de Dios a Natán diciendo: ve y di a David mi siervo, así ha dicho Jehová, tú no me edificarás casa en que habite, porque no he habitado en casa alguna desde el día que saqué a los hijos de Israel hasta hoy. Antes estuve de tienda en tienda y de tabernáculo en tabernáculo, por donde quiera que anduve con todo Israel. Hablé una palabra a alguno de los jueces de Israel, a los cuales mandé que me apacentase a mi pueblo, para decirle: ¿por qué no me edificáis una casa de cedro? Por tanto, ahora dirás a mi siervo David: así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil detrás de las ovejas para que fueses mi príncipe sobre mi pueblo Israel. Y he estado contigo en cuanto has andado, y he cortado a todos tus enemigos delante de ti, y te haré gran nombre como el nombre de los grandes en la tierra. Así como David quería honrar, hermano, a Dios, haciéndole una casa más excelente, pero Dios le estaba diciendo: yo nunca te he pedido tal cosa, ni a ti, ni a los jueces, ni a nadie más. Y Dios, hermano, honró ese deseo que había en David, porque ningún otro hombre había tenido tal deseo, tal disposición de hacerle un hogar a la presencia de Dios. Y de ese tiempo, hermano, Dios le dice
a Natán, que no podía edificar casa David a él, porque en las manos de David se había derramado mucha sangre, pero que de los lomos de él, hermano, saldría un hijo que sí le podía edificar casa, porque Dios iba a hacer que ese reinado de ese hijo mantuviese paz de sus enemigos, para que él pudiese llevar a cabo los planes y los deseos que habían en el corazón de su padre. Gloria al Señor. Sabe, hermanos, que mi madre le sirvió a Dios por más, desde los 14 años hasta que se murió. Y ella fue una mujer tan dedicada al Señor y siempre tuvo esa disposición, hermanos, de trabajar en la obra de Dios. Y por caso, hermano, pues de su hogar, ¿verdad? Que mi padre pues nunca estuvo en los caminos de Dios. Dios nunca, ella pudo salir a la obra del Señor. Gloria al Señor. Y así, hermano, pero Dios honró su fe, o Dios honró su amor, su servicio, hermano, que nosotros hoy le podemos estar sirviendo a Dios. A veces nosotros no vamos a poder hacer lo que deseamos por X o Y razón, pero Dios va a honrar los deseos que hay en el corazón de nosotros. Dios va a honrar la disposición, hermano, que hay en el corazón de nosotros hacia Dios, y Dios no se va a olvidar de esos deseos. Y lo que no hagamos nosotros, nuestros hijos tal vez lo harán. Gloria al Señor. Si mantenemos, hermano, ese legado y esa responsabilidad de ser ejemplo y guía espiritual de nuestros hijos, hermano, harán lo que nosotros muchas veces no podamos hacer en las manos del Señor. Y David no pudo hacer, hermano, llevar a cabo ese sueño, esa meta. Gloria al Señor. Lo cual también él sabía que no era un hombre, hermano, ejemplar al ojo humano. Gloria al Señor. Pero delante de Dios, Dios tomaba en cuenta esos deseos. Dios veía, hermano, la disposición que había en David de no solamente hacer, hermano, algo pequeño para Dios, sino que David se proyectaba en hacer algo grande para el Señor. Porque cuando queremos, hermano, hacer la voluntad de Dios, nuestro deseo no es dar lo mejor de nosotros, es dar más aún allá, hermano, de lo que podemos dar, de lo que creemos que es mejor. Nuestro deseo siempre está de llevar una excelencia para el Señor. Y todo aquel que teme y quiere honrar a Dios en esta tierra, nunca estamos conformes con lo que le damos a Dios. Siempre sabemos que podemos hacer más para el Señor. Y así estaba David. David ya había servido a Dios muchos años, hermano. Gloria al Señor, con sus virtudes y fracasos, pero había, hermano, honrado a Dios. Gloria al Señor. Había caído, pero Dios lo había levantado. Y Dios lo había mantenido en pie por 40 años de servicio en el reinado de Israel. Y en el verso 19 de ese mismo capítulo, hermano, dice: oh Jehová, por amor de tu siervo, según tu corazón has hecho toda esta grandeza, para hacer notorias todas tus grandezas. Jehová, no hay semejante a ti, ni hay Dios sino tú, según todas las cosas que hemos oído con nuestros oídos. ¿Y qué pueblo hay en la tierra como tu pueblo Israel, cuyo Dios fuese y redimiese un pueblo para hacerte nombre con grandeza y maravillas, echando a las naciones delante de tu pueblo que tú rescataste de Egipto? David se sentía honrado de servir a ese Dios, hermano, de llevar en alto el nombre del Señor entre todas las naciones, así como Dios había honrado al pueblo de Israel sacándolo de Egipto, hermano, librándolo de los enemigos. Como que David se sentía en deuda con Dios. Y muchas veces, hermano, nosotros no hacemos nada para Dios porque pensamos que no le debemos nada a Dios.
No nos sentimos endeudados con Dios, pero todo aquel que se siente endeudado con Dios sabe, hermano, que lo que hacemos para Dios no es nada con lo grande que Él ha hecho para con nosotros. Y David así se sentía, que Dios había hecho grandes cosas con ellos, que Dios había engrandecido al pueblo de Israel sobre la faz de la tierra, y que no era justo que aún la presencia de Dios se moviese entre cortinas. David se sentía, hermano, gloria al Señor, que no estaba honrando el legado que el Señor le había dado. Gloria al Señor. Esa culpa, esa carga ya no era de pecado, sino de honra. Gloria al Señor. Es que cuando estamos en la mano de Dios, hermano, y estamos bajo la comunión, el fuego de Dios, queremos honrar a nuestro Dios todos los días de nuestra vida, con todo lo que hacemos y aún con lo que podamos hacer. Queremos que Dios sea honrado, reverenciado, digno, hermano, de nosotros. Gloria al Señor. Era mucho que David pedía. Y por eso, hermanos, nosotros vemos, gloria al Señor, en todo este capítulo, hermanos, David comenzó a hacer preparativo para ese deseo que había en su corazón. No solamente se quedó, hermanos, en planear. Él se levantó y empezó a accionar. Porque, hermano, el levantarnos y edificar es, hermano, tomar acción y hacer, trabajar, edificar, construir. Gloria al Señor. No es solamente permanecer en esos deseos que queremos para Dios, no quedarnos solamente con los buenos deseos en nuestro corazón. Hay que accionar, hay que trabajar, hay que esforzarnos para ver lo cumplido, los sueños cumplidos, las metas, hermanos, puestas en nuestro corazón para Dios. Vimos aquí, hermano, que esto, gloria al Señor, David, aquí encontramos a David, hermanos, arreglos antes de su muerte. Gloria al Señor. En el capítulo 22, verso 2 en adelante, todo lo que David está haciendo aquí, hermanos, son preparativos, arreglos antes de su muerte. Gloria al Señor. Y qué lindo, hermano, es llegar hasta nuestros últimos días con deseo de honrar a Dios, con deseo de servir a Dios, hermano. Que aun cuando estemos respirando el último aliento de vida, el deseo de nuestro corazón sea de honrar a Dios y hacer proyectos para Dios. Imagínense, hermano, este hombre a punto de morir, ya sin fuerza física. Gloria al Señor, en un estado físico, hermano, gloria al Señor, deteriorado por la edad, pero en el corazón no había vejez alguna, en el corazón no había deterioro, hermano. Había deseo que tenía que cumplir antes de morir, y él quizás decía: aunque no pueda llevar a cabo en acción lo que hay en mi corazón, voy a dejar preparativos. Gloria al Señor. Y leemos: después mandó David que se reuniese a los extranjeros que habían en la tierra. Ahí en el capítulo 22, verso 2. E Israel, y señaló de entre ellos cantores que labrasen piedra para edificar la casa de Dios. Asimismo preparó David mucho hierro para la clavazón de las puertas y para la juntura, y mucho bronce sin peso, y de madera de cedro 50, porque los sidonios y tirios habían traído a David abundancia de madera de cedro. Y dijo David a Salomón: mi hijo es muchacho y de tierna edad, y la casa que se ha de edificar a Jehová ha de ser magnífica por excelencia, para renombre y honra en todas las tierras. Ahora pues yo le prepararé lo necesario. Y David, antes de su muerte, hizo preparativo en gran abundancia, porque era lo que había en su corazón.
No había, hermano, estrecho para amar a Dios. No había estrecho para dedicarse a Dios. No había reservas en su corazón. Él quería entregarse por completo y todo lo que daba a Dios era en abundancia, porque todo aquel que ama a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente, no limita lo que le damos a Dios. Siempre queremos dar más allá aún de nuestras propias fuerzas. Y David no quería que solamente eso quedase en él, sino quería transmitir esa fuerza, quería transmitir esa pasión, quería transmitir ese deseo en su lecho de muerte. Mire lo que hacía David y que hacen muchos antes de morir, hermano. Gloria al Señor. Muchos se quedan ahí postrados en una cama, pero David no estaba en esa condición. David estaba haciendo preparativo en sus últimos días antes de morir, hermano, llevar a cabo los proyectos que habían en su corazón para Dios. Que el día de nuestra muerte siempre hay esos deseos, hermano. Que no nos consuma la incertidumbre. ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Qué va a pasar después que termine el último suspiro? David, yo creo que ni le venía esos pensamientos a él, porque su corazón y su mente estaban enfocados en engrandecer la obra de Dios, la cual contemplan los hombres, en engrandecer, en que la casa de Dios no fuera cualquier cosa barata, hermano, no fuera cualquier cosa. Gloria al Señor. Dice que tenía que ser magnífica por excelencia. Gloria al Señor, para renombre y honra en todas las tierras. Y sabe que Dios le dio los planos antes de morir, porque Dios vio los deseos de David. Y no solamente los deseos, vio las acciones, porque dice que hizo preparativos. Hermano, gloria al Señor. Preparó mucho hierro para la clavazón de las puertas y para la juntura, madera, hermano, gloria al Señor. Y también señaló a los cantores que labrasen piedra para edificación de la casa de Dios. No solamente se quedó en los deseos y en las ideas, no, él preparó, él se levantó y empezó él a dar ejemplo, edificó, gloria al Señor. Porque esto, hermano, por eso David quería no solamente dejar el proyecto, quería dejar gente con la misma entrega, con la misma pasión, con la misma devoción. Y es lo que uno quiere, hermano, ver gente con la misma pasión de entrega, con la misma pasión de servicio, con la misma pasión, hermano, para servir a Dios. Que no haya reserva en nuestra vida, que sepamos que todo lo que tenemos en esta tierra es la obra de Dios en nuestro corazón, y que no hay precio alguno que valga, hermano. Gloria al Señor. Y por eso vemos que David necesitaba dejar un equipo consciente del privilegio que había en tener que edificar casa a Dios. Gloria al Señor. No solamente habló a Salomón, porque primero le habló a Salomón y luego en los versículos, el verso 19 que leímos, hermano, dice que los llamó a los extranjeros. Mandó David que se reuniesen los extranjeros que habían en la tierra de Israel. Aún hasta los extranjeros, David quería dejarles esa visión. David quería, hermano, entregar ese legado. Gloria al Señor. Y en el verso 6, llamó entonces David a Salomón, su hijo, y le mandó que edificase casa a Jehová, Dios de Israel. Y dijo David a Salomón: hijo mío, en mi corazón tuve el edificar templo al nombre de Jehová mi Dios. Mas vino a mí palabra de Jehová diciendo: tú has derramado mucha sangre y has hecho grande guerra. No edificarás casa a mi nombre, porque has derramado mucha sangre en la tierra delante de mí. He aquí te nacerá un hijo, el cual será varón de paz, porque yo le daré paz de todos sus enemigos en derredor. Por todo su nombre serás, por tanto su nombre será Salomón, y yo daré paz y reposo sobre Israel en su día.
Él edificará casa a mi nombre, y él me será a mí por hijo, y yo le seré por padre, y afirmaré el trono de su reino sobre Israel para siempre. Gloria al Señor. Vemos, hermano, que David le expuso a Salomón su deseo que había en su corazón. Le estaba dejando el legado al hombre que Dios le había dicho que iba a edificar, hermano, esa casa. Gloria al Señor. Por eso, hermano, nosotros vemos que cuando Dios conoce y examina nuestro corazón y ve lo que hay dentro de nosotros, que es deseo de honrarle, deseo de hacer la obra de Dios, Dios pone todo en orden para llevar a cabo su obra en nosotros. Dios le dice a David: Dios, yo voy a dar paz en su reinado a Salomón, para que ese proyecto se lleve a cabo, para que ese deseo tuyo sea cumplido. Yo daré descanso, yo estaré, que los enemigos que quieran guerrear estén en paz, para que Salomón edifique. Gloria al Señor. Así es que, hermanos, vemos aquí que David necesitaba dejar primeramente un equipo, que Salomón se rodease, hermano, de gente, gloria al Señor, para llevar a cabo este gran proyecto que había en su corazón. Y vemos, hermano, que le quería preparar no solamente un equipo, pero que ese equipo tuviera preparado para hacer la obra de Dios, consciente del privilegio que iban a tener edificar casa a Dios. Gloria al Señor, porque en estos tiempos, hermanos, hay que tener conciencia de lo que estamos haciendo para el Señor. En estos tiempos de apostasía, en estos tiempos, hermano, donde hay sin fin de hombres que dicen ser llamados para estar edificando la obra del Señor, hermano, y la están haciendo a su manera, sin los proyectos de Dios, sin la conciencia, hermano, de lo que es realmente ese privilegio de servir a Dios en esta tierra. Y por eso hoy tenemos que llenarnos, hermano, de Dios, de esa conciencia espiritual, de ese discernimiento espiritual, para que nos guíe y nos revele la responsabilidad que conlleva trabajar para el Señor. No importa el área en que ayudemos en la casa de Dios, es la obra de Dios. Por lo tanto, hermano, caminemos con temor constante, con sabiduría de Dios, para edificar, hermano, lo que estamos edificando en la casa del Señor, porque la palabra de Dios dice que miremos bien cómo sobreedificamos, porque ahora ya no edificamos, sino sobreedificamos sobre el fundamento que ya está puesto, que es Cristo. Hay mayor responsabilidad ahora, porque llevamos a Cristo, hermano, en nosotros. Y por eso hoy tenemos que tener más cuidado, más conciencia, porque cuando no estamos sabiendo cómo estamos sobreedificando, vituperamos el nombre de Cristo, arrastramos la obra de Dios en vergüenza. El evangelio de Dios, hermano, lo vituperamos. Por eso tenemos que saber bien cómo estamos sobreedificando ahora. Gloria al Señor. Con ese temor constante, con esa sabiduría que viene de lo alto, hermano, del Padre de las luces, del cual no hay mudanza ni sombra de variación. Gloria al Señor. Tenemos que estar en un temor, en una comunión, en una conciencia espiritual, hermano, de lo que Dios nos ha concedido, de lo que Dios nos ha dado el privilegio de tener en nuestros corazones y en nuestras manos. Gloria al Señor. Si otros no quieren tener conciencia de lo que es servir a Dios, que en estos tiempos que vivan como quieran vivir, pero nosotros tenemos la palabra profética más segura, la cual, hermano, nos establece el modelo de conducta que Dios quiere de su iglesia. Bendito es su nombre. Pero esto es de llorar, hermano. Ahora, hoy en día, es de llorar. Gloria al Señor. En día ver, escuchar, hermano, de gente que dentro de la iglesia son una cosa y fuera de la iglesia son otra cosa. Esto es de llorar ahora, de rasgar vuestros corazones y no vuestros vestidos,
delante del Señor, para que la iglesia tome conciencia, para que el creyente, hermano, aún aquel que ayuda en la iglesia, el que tiene un privilegio en cualquier área, hermano, gloria al Señor, que seamos conscientes de lo que hacemos para el Señor. Pero hoy en día es de llorar, gloria al Señor, de ver, escuchar, hermano, de malos testimonios que se dan fuera de los templos. Hermano, que aquellos que están edificando, que están sobreedificando, muchas veces no valoramos el privilegio que el Señor, hermano, nos tome en cuenta para trabajar en su obra, para trabajar en su casa. Gloria al Señor. Y por eso, hermano, llevamos una vida doble: en la iglesia una, en el hogar otra, en el trabajo una, en la iglesia otra, en el hogar una, en la iglesia otra, enfrente de nuestros hijos, enfrente de los hermanos una. Hermano, tenemos que ser de una sola pieza. Gloria al Señor. Es tiempo que cada creyente, que la iglesia de Cristo tome la identidad que le pertenece. Gloria al Señor. La identidad que nos pertenece es guardarnos puros, sin mancha, sin contaminación del mundo. Esa es la identidad que Dios quiere que adoptemos. Gloria al Señor. Por eso, hermano, David quería, en esa causa, quería dejar un legado. No solamente un legado para proyectar el diseño, para proyectar, hermano, su sueño, para proyectar los deseos que habían en su corazón. David quería que se hiciera esa obra bajo responsabilidad y bajo conciencia espiritual. Gloria al Señor. Por eso encontramos aquí, hermano, llamándole a Salomón primero, para que le fuese revelado el deseo que había de parte de Dios en su corazón y de parte de él primeramente, como lo digo. Gloria al Señor, que primero fue el deseo de David y ya Dios luego le ordenó los deseos de él. Y David se sometió luego a los deseos de Dios. Y qué lindo, hermano, es no hacer lo que nosotros deseamos para Dios a la manera de nosotros. No encapricharnos solamente por decir, es que hay deseo de hacer la obra de Dios. Hay que saber cómo hacer la obra de Dios. Hay que someternos al orden divino que Dios quiere que se haga. Gloria al Señor. David se sometió, hermano, a la voluntad de Dios. David le dijo: es bueno tu deseo, honro lo que hay en tu corazón, pero para mí hay otro orden. Porque tú has derramado sangre, tu hijo me edificará casa. Y David no se opuso a los deseos de Dios, no se opuso a la voluntad de Dios. Es que eso es lo que queremos, que Dios nos revele su voluntad, porque estamos dispuestos a someternos a su voluntad, hermano, aunque muchas veces vayan contrario a los planes que yo tenía, que creía que eran buenos. Pero Dios muchas veces nos cambia nuestros planes, porque sus planes son mejores. Y sus planes, hermano, conllevan pureza y santidad. Gloria al Señor. Y Dios, hermano, quería esa pureza y esa santidad. Que David, hermano, no es que no era, gloria al Señor, puro y santo delante de Dios, sino que había dejado testimonio de ser un guerrero derramador de sangre. Gloria al Señor. Y la obra de Dios es santa y pura. Gloria a Cristo. Así es que por eso, hermano, David, por esa causa, anima primero a Salomón a cumplir la ley de Dios para ser prosperado. Lo anima a ser esforzado. Vamos ahí en el versículo 11. Ahora pues, hijo mío, Jehová esté contigo y seas prosperado y edifiques casa a Jehová tu Dios, como él ha dicho de ti. Jehová te dé entendimiento y prudencia, para que cuando gobiernes a Israel guardes la ley de Jehová tu Dios. Entonces serás prosperado si cuidares de poner por obra los estatutos y decretos que Jehová mandó a Moisés para Israel. Esfuérzate pues y cobra ánimo, no temas ni desmayes. Lo mandó, hermano, y el deseo de David es que fuera prosperado. Pero le da la clave para que fuera prosperado y que la obra de Dios no tuviera fracaso en las manos de Salomón. Que no, hermano, arruinase el legado que él le iba a transmitir.
lo prepara, gloria al Señor, lo instruye. Y ahora le dice, gloria al Señor, Jehová te dé entendimiento y prudencia para que gobiernes a Israel, guardes la ley de Jehová tu Dios, entonces serás prosperado. Esfuérzate, anímate, porque la obra de Dios se hace, hermano, con esfuerzo, se hace con mucho ánimo. Gloria al Señor, no se hace quejándose, murmurando, gloria al Señor, ni se hace ahí, hermano, a media, ahí sin ánimo, sin fuerza. No, siempre hay que tener ánimo, hay que tener fuerza, y si no lo tenemos, no hay que hacerlo entonces. Gloria al Señor. Porque David quería que se trabajase con ánimo, con fuerza, la obra del Señor. Y solamente con prudencia de parte de Dios y con entendimiento de lo que estamos haciendo es para el Señor, no para los hombres. Gloria al Señor. Porque le dice que el Señor te dé entendimiento y prudencia. Gloria al Señor. Anímate, guarda la ley. Lo anima a ser esforzado, porque para cumplirle al Señor se necesita tener mucho esfuerzo, hermano. Mucha fuerza de voluntad propia, porque muchas veces este cuerpo físico se desgasta, se debilita emocional, espiritual, mental. Y son las luchas internas que muchas veces nos detienen a hacer la obra de Dios con ánimo. Gloria al Señor. Esas luchas internas que nos gobiernan, hermano, por no andar, gloria al Señor, sometidos al Espíritu de Dios y a su palabra, y que nos hacen, hermano, hacer actos carnales. Gloria al Señor. Muchas veces por no estar sometido, hermano, esta carne a la presencia de Dios y a su palabra, no nos permiten hacer la obra de Dios con prontitud, con diligencia, con santidad en nuestro corazón. Gloria al Señor. Y por eso David le dice a Salomón: fíate de Jehová con todo tu corazón, fíate de la ley de Jehová, entonces serás prosperado. Gloria al Señor, porque solo esta palabra nos alienta, solo esta palabra nos anima, solo esta palabra, hermano, nos hace reconocer el camino que debemos de andar. Gloria al Señor, para no caer en el desánimo, para no caer en la desobediencia, para no caer en el ocio, en la pereza, que muchas veces caemos, hermano, y no queremos avanzar, nos quedamos estancados ahí. Y le hablo en nuestra vida espiritual, porque para ir a la acción, para ir a construir, hermano, primeramente se necesita accionar aquí en el corazón, en el alma, en los pensamientos. Gloria al Señor, para hacerlo con excelencia. Por eso David, hermano, lo anima a que sea esforzado a cumplirle al Señor, hermano, en estar ahí pegado a la ley de Dios. Aleluya. Y Dios, hermano, es el único que le ayuda. Gloria al Señor. A uno, en el 11 al 14, gloria al Señor, leímos ahí que le da todos esos detalles, hermano, antes, gloria al Señor, de llamarlos al resto y ponerlos a buscar a Dios con todo su corazón. Primero le lee las cartas al que va a estar al frente, a Salomón, porque Salomón tenía que ser un reflejo, un ejemplo a los demás, hermanos, porque él iba, el que iba a estar encabezado en el proyecto. Gloria al Señor. Y antes nosotros vemos que de pedir ofrenda, materiales y manos para trabajar, porque desde el versículo 27, capítulo 27, 28 y 29, ya David empieza a pedir materiales. ¿Se acuerda que lo leemos? Gloria al Señor. Y David empieza, pero antes de pedir, hermano, ofrenda, materiales y manos para trabajar en la construcción del templo, David hacía ese llamado a preparar sus corazones y sus ánimos, no para trabajar, no para accionar, sino para buscar a Dios. Gloria al Señor, para someternos a la presencia de Dios, hermano, para que nuestros ánimos estén ahí sometidos a la presencia de Dios, no a nuestras emociones que son variables, que soy cambiante, porque el ser humano es cambiante, hermano, es variable. Gloria al Señor. Esta carne, hermano, es inconstante en todos sus caminos. Gloria al Señor.
Por eso dice la palabra de Dios: los de poco ánimo, purificad vuestros corazones. Hay que someter nuestro corazón a la presencia de Dios para que no seamos gobernados por nuestras emociones, por nuestro corazón, que muchas veces es engañoso. No, estás muy cansado, ¿para qué vas a ir? Solo a dormir vas a irte. No, has trabajado mucho, te mereces un día de descanso. Y como andamos flojos, hermano. Sí, es cierto. Sí, ¿para qué vas al ayuno? Peor, ahora es el último día del año. Mejor nos hubiéramos venido a estar al último ayuno del año, hermano. A darle nuestras primicias. Así como le damos primicia a Dios el primer día del año, aún así a darle el final, el fin día del año, hermano. El ayuno final. Aquí te entrego mi ofrenda. Aquí te entrego mi dedicación. Hermano, qué lindo es hacer eso. No sé si usted lo ha hecho. Gloria al Señor. El primer día de ayuno que se convoca aquí del año, usted dígale así al Señor. Y dígale: y permíteme estar aquí el último día que podamos entregártelo como ofrenda del año. Gloria al Señor. ¿Por qué, hermano? Porque sabemos que Dios es el que nos ha sostenido todo el año. Dios es el que nos ha provisto, aún con toda esta tormenta que ha habido, hermano, con nuestra comunidad. Gloria al Señor. Dios ha sido el que nos ha guardado. Dios ha sido el que ha estado ahí como escudo alrededor nuestro, hermano. Gloria al Señor. Y por eso David, hermano, quería que estuviesen preparados, no económicamente, no fuera en el ánimo físico, sino en el ánimo espiritual. Que entregaran a Dios su fuerza para buscarlo primero, para sumergir su corazón en la presencia de Dios, hermano. Porque David hizo ese llamado a preparar sus corazones, sus ánimos, no para pedirles ofrenda ni lo que iba a pedir, sino para que buscasen a Dios. En el verso 19, gloria al Señor. Poned pues ahora vuestros corazones y vuestros ánimos en buscar a Jehová nuestro Dios. Porque no podemos hacer nada sin la ayuda de Dios, hermano. Aún para limpiar los baños no lo podemos hacer en nuestras propias fuerzas. Y si lo hacemos en nuestra propia fuerza, venimos a hacerlo por puro compromiso. Porque en realidad mi nombre está ahí. No porque hayan deseos en mí. Pero cuando hay deseo, hermano, estamos al pendiente qué día me toca. Para que no venga yo sacando escobas, sacando mapeador, hermano, a los 10 minutos que faltan para empezar el culto. Muchas veces así pasa. Pero gloria al Señor. Son varios que les pasa eso, hermano. No se avergüencen, gloria al Señor. Pero a veces, hermano, hasta para eso hay que pedirle a Dios que nos dé corazón puro, corazón, hermano, dispuesto para servir a Dios en todo lo que Él nos mande. Y eso era lo que quería David, hermano, al traer la presencia de Dios a toda esa gente que iba a estar alrededor de Salomón, hermano. Hizo ese llamado a preparar los ánimos, el corazón, hermano, para traer la presencia de Dios y todo lo que implicaba lo necesario para el servicio a Dios. Dice aquí: para buscar a Jehová vuestro Dios, levantaos y edificad el santuario de Jehová Dios, para traer el arca del pacto, símbolo de la presencia de Dios en medio del pueblo, y los utensilios consagrados a Dios, a la casa edificada al nombre de Jehová. Todo lo que se implica lo necesario para el servicio, la adoración a Dios, está ahí en la presencia de Dios, está ahí en el lugar secreto de Dios, hermano. Todo lo que necesitamos, todos los recursos que se necesitan para estar siempre preparados para hacer la obra del Señor con esfuerzo, con ánimo, con disposición, con entrega, con amor, con pasión, con deseo. Gloria al Señor. Bendito es su nombre. David reconocía, hermano, que Salomón tenía mucho dentro del pueblo, mucha gente con talentos que podrían ser útiles para que los rodeasen, para hacer la obra del Señor. David lo reconocía.
Pero David sabía que no eran tanto los talentos que tengamos, sino lo que hay dentro del corazón. Lo que hay dentro, hermano, lo que estamos dispuestos a dar para el Señor. Porque le digo, muchas veces hacemos por puro compromiso. No se nos ve esa devoción, esa entrega, esa pasión, ese temor reverente para hacer la obra de Dios. Gloria al Señor. Hay que levantarnos, hermano. Hay que reflexionar ahora, gloria al Señor, lo que hemos hecho mal este año. Y si Dios nos permite darnos una oportunidad más este año, decirle a Dios, yo quiero sobreedificar y empezar a sobreedificar con excelencia, con temor, con más presteza, con más reverencia a lo que yo haga para ti. Quiero que tenga ese sello de tu presencia, de tu esencia, de tu santidad. Todo lo que yo haga, quiero que lo marques con tu presencia. Ya sea que cante, ya sea que presida, ya sea que presente ofrenda y diezmo a ti, o que predique, o que me toque barrer, o que me toque cocinar. Todo quiero hacerlo con excelencia, con tu santidad en mi vida. Gloria al Señor. Porque, hermano, porque David reconocía, el verso 15 de ese capítulo 22, tú tienes contigo muchos obreros, canteros, albañiles, carpinteros y todo hombre experto en toda obra. Pero eso no es lo último que se necesita para hacer la obra de Dios. No es lo último que se necesita, saber hacer las cosas. Gloria al Señor. David quería que todos estos canteros, albañiles, carpinteros, cuando llegaran ahí a poner un clavo en la casa de Dios, llevaran presencia, llevaran unción, llevaran comunión con Dios. Un clavo que se clavara en la madera, en el arca del pacto, hermano, que se estuviera ahí, gloria al Señor, moldeándolo como Dios lo quería y como Dios había dado el modelo. Ese martillo, esa mano que se iba a poner ahí, hermano, en el altar del sacrificio, fuera con presencia de Dios, fuera con unción, con devoción, con pasión, no solamente por un compromiso. Gloria al Señor. Haciéndolo ahí como caiga, como creo que está bien, como pienso que así Dios lo recibe. Y David reconocía que había mucha gente, expertos. Gloria al Señor. Es que para llevar a cabo los proyectos de Dios se necesita recursos, pero no cualquier recurso, hermano. Para hacer la obra de Dios, gloria al Señor, no basta con el talento, sino que tiene que tener lo principal, la presencia de Dios. Hermano, la sabiduría de Dios que nos guíe fuera y dentro del templo, para que seamos aprobados delante de Dios, hermano, y le entreguemos a Dios un servicio agradable, santo y perfecto a nuestro Dios, que es nuestro culto racional. Porque es necesario. Pablo le decía a Timoteo, procura con prontitud, con diligencia, presentarte a Dios aprobado. Es que no estamos trabajando para los hombres. No estamos haciendo nada para que Dios nos apruebe, para que el hombre nos apruebe o que el hombre nos haga así, hermano. No estamos trabajando y haciendo lo que hacemos para que delante de Dios, hermano, haya honra. Para que delante de Dios, hermano, para que Dios se complazca de nosotros. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Gloria al Señor. Porque Dios, hermano, conoce. Segunda de Timoteo, Dios 19:21. Porque Dios conoce a sus servidores y los mantiene apartados y sellados y consagrados para Él. Pero el fundamento de Dios está firme.
teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera. Hay muchos recursos muchas veces en una casa grande, en la casa de Dios. Y aquí a Salomón tenía muchos obreros, mucha gente experta. Pero para hacer la obra de Dios hay requisitos, hay un fundamento que el Señor ha puesto, y eso tiene que estar firme, hermano. Conoce el Señor a los que son suyos. Conságrese, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Gloria al Señor, porque no queremos ser utensilio de deshonra para usos viles, hermano. Queremos ser vasos de honra para la gloria de Dios, que en esta tierra, todos los años que a mí me resten de vida, mi deseo es ser vaso de honra en todo lo que yo haga. Quiero que lleve el sello de la presencia de Dios en mi vida. ¿Por qué, hermano? Porque hay de madera, de barro, unos para usos honrosos y otros para usos viles. Usted más o menos ya sabe. En la antigüedad, ¿para qué se usaban esos vasos de vileza? Gloria al Señor, era para hacer las necesidades. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, consagrado, útil al Señor y dispuesto. Va a haber ánimo, va a haber presteza, va a haber diligencia. No va a haber pereza en nosotros, hermano. No va a haber cansancio que nos detenga para no hacer lo que Dios me ha mandado a hacer. Gloria al Señor. Va a haber santidad para guardar mi vida a donde quiera que ande. No solamente ser santo en la iglesia y lo que sea en la calle, hermano. No, va a haber pureza, va a haber santidad en mi vida. ¿Por qué? Porque voy a poner un fundamento en mi alma, que es la palabra de Dios, hermano. El que ya está puesto, gloria al Señor. Porque hay reglamentos en esta palabra que no pueden ser negociados, no pueden ser inquebrantables, hermanos. Hay fundamentos establecidos en esta palabra que no tienen que ser burlados ni vulnerados. Que sea quien sea, es fulanito, es sutanito, sea quien sea, si lleva el nombre de Cristo sobre su vida, está llamado a ser santo. Sé santo porque yo soy santo. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Bendito es su nombre. Hay fundamentos que no pueden ser negociados, rentables. Gloria al Señor. Reconocemos que Dios nos llama a prepararnos y a ser diligentes en su obra, usando nuestros recursos, habilidades para su gloria. Pero hay requisitos explícitos. Y Dios aquí, hermano, a través de David, le estaba explicando a Salomón que no bastaba que la gente tuviera talento, que fuera experta. Se necesitaba algo más que el talento. Se necesita algo más que nuestras habilidades. Se necesita presencia de Dios. Se necesita temor de Dios constante en nuestra vida para guardarnos para el Señor. Bendito es su nombre, para hacer ofrenda aceptable y agradable a nuestro Dios. Bendito es su nombre, hermano. Estos requisitos nos ayudan a tener un carácter santo, un carácter constante de guardarnos puros para el Señor. Hermano, no es que no estemos expuestos al mal, al pecado, sí lo estamos. Pero cuando hay temor en nuestra vida, el temor de Dios nos guarda del mal. Gloria al Señor. Y su Espíritu Santo nos aparta, nos prepara, nos da la autoridad divina para decir no, para saber, hermano, dar por excelencia lo que Dios espera de nosotros a través de los frutos de su Espíritu Santo.
Porque no somos nosotros, en nuestra propia humanidad carnal, vendida al pecado, esclava al pecado, nada podemos hacer, nada bueno, nada por excelencia, ni nada mejorado para el Señor podemos hacer. Necesitamos, hermano, derretirnos en la presencia de Dios. Necesitamos constantemente tocar el suelo con nuestras rodillas. Hermano, si es posible, derramar lágrimas, gemidos al piso para que el Señor toque nuestro corazón, hermanos. Porque el éxito no viene solo de los materiales, ni de nuestras habilidades, ni la disposición muchas veces del corazón, hermano. Siempre tiene que haber obediencia, comunión, entrega, santidad, gloria al Señor, para el Señor. Porque David quería rodear al muchacho Salomón de un liderazgo maduro. No solamente, hermano, maduro de un carácter, sino de entrega a Dios. De que no fuera necesario que Salomón estuviera pendiente, hermano, de los que estaban trabajando en la obra, en la construcción. No vino fulano, tengo que llamar. ¿Por qué no ha venido? Mire que no terminó el arca del pacto y mañana es la inauguración del templo. Imagine Salomón bregando con eso, hermano. Gloria al Señor. Bendito es su nombre. Por eso David quería preparar un liderazgo, personas de calidad, de servicio, de entrega. Porque, hermano, nosotros podemos tener proyectos, podemos tener visión, pero si no hay recursos que respalden con responsabilidad y carácter santo la obra de Dios, no se puede hacer. Aunque tengamos proyecto en nuestro corazón, aunque tengamos deseo, aunque nos entregamos, nos vivamos, no, hermano, demos nuestra vida si es posible. Pero si no nos rodeamos de gente también entregada y que sepa lo que es servir a Dios de corazón y que sepa lo que es, hermano, tomar un instrumento, tomar una escoba, gloria al Señor, para la obra del Señor, para darle lo mejor a Dios. Magnífica y excelencia. Gloria al Señor, hermano. David le dijo a Salomón, gloria al Señor, que estaba buscando guiar a un pueblo a que llegara a Dios con todo su corazón, a que llegara a Dios con toda pureza, a que llegara a Dios, hermano, a traer el arca del pacto a su vida primeramente, antes de llevarla a un templo, hermano, con 4 paredes. Estaba, hermano, incitando a un pueblo a llevar la presencia de Dios continua en sus corazones, porque eso simbolizaba la arca del pacto, la presencia de Dios continua en el pueblo. Y Dios, hermano, estaba a través de David diciéndole a estos hombres que iban a rodear a Salomón en la obra, que fueran, hermano, a buscar con sus ánimos y con todo su corazón a Jehová Dios. Levantaos y edificad para Jehová, para traer el arca del pacto de Jehová y los utensilios consagrados a Dios. Es que para David, hermanos, si ustedes leen todo lo que implicaba la vida de David, David desarrolló una conciencia tan pura de lo que era Dios en su vida, de lo que era Dios en este mundo. Y cuando nosotros no tenemos la capacidad espiritual, hermano, de visualizar la grandeza de ese Dios en nuestra vida y en nuestro servicio, siempre vamos a estar, hermano, en una mediocridad de entrega. Nuestra excelencia de servicio, hermano, será a medida de la conciencia y del carácter espiritual que lleguemos a alcanzar del conocimiento a nuestro Dios. Gloria al Señor. La obediencia, hermano, a Dios es el fundamento para el éxito y la fortaleza en su servicio. La obediencia a Dios, hermano. David, gloria al Señor, quería hacer gente fuerte, gente con ánimo, con presteza, con santidad, con pureza, gloria al Señor, con un entendimiento para permanecer en sus tareas, para que Salomón no estuviera batallando, hermano, con esa gente.
que simplemente fueran gente con talentos, pero no con pureza de corazón, con entendimiento puro de lo que es servir a Dios. Miren Nehemías, hermano, capítulo 4, 14. Todos los hombres que llevan proyectos de parte de Dios necesitan tener gente también con visión, hermano, con visión de lo que es Dios. Gloria al Señor. 4:14. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible. ¿Qué está haciendo Nehemías aquí? Dándole a conocer al Dios a quien servía, por el quien estaban haciendo los muros. Gloria al Señor. Y por vuestros, dice, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Y cuando oyeron nuestros enemigos lo que habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaba en la obra y la otra mitad tenía lanza, escudo, arcos, coraza, y detrás de ellos estaban los jefes de toda casa de Judá, los que edificaban en el muro y los que acarreaban. Los que cargaban con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. Estaban, hermano, atentos al peligro, estaban despiertos, edificando pero accionando. Gloria al Señor. Trabajando pero con conciencia de lo que estaban haciendo, hermano. Gloria al Señor, porque los que edificaba, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos, así edificaba, y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Y dije a los nobles, a los oficiales y al resto del pueblo: la obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados en el muro, lejos los unos a los otros. Y muchas veces podemos estar así, hermano. Nosotros con una visión, otros con otra visión, otros con otros deseos, otros con otros pensamientos. Y la obra es grande, la obra es extensa. Si nunca nos unimos bajo un propósito, bajo la misma visión, estaremos estancados. Y nosotros estaremos estancando a otros. Gloria al Señor. Y estaremos, hermanos, deteniendo la obra de Dios, la que Dios nos ha mandado a hacer. Y dije a los nobles, dice en el 20, en el lugar donde oyeres el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros, y nuestro Dios peleará por nosotros. Y nosotros pues trabajamos en la obra, y la mitad de ellos tenían lanzas desde la subida del alba hasta que salían las estrellas. También dije entonces al pueblo: cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén, y de noche sirvan de centinela y de día en la obra. No había, hermano, tiempo de cansarse aquí. No había tiempo, hermano, de pestañear, porque hermano, los enemigos estaban al acecho. El enemigo estaba, hermano, viendo cuando el pueblo se iba, hermano, a disimular o a ver que, hermano, a distraer. Aquí no había tiempo de distraerse. Tenían que tener unos con la espada en la mano y otros trabajando, otra mano trabajando en la obra del Señor. Y muchas veces tenemos que estar así, porque el enemigo no quiere darnos tregua para que la obra de Dios avance, para que el propósito de Dios se realice, hermano. Pero muchas veces tenemos que tener esa conciencia, ese discernimiento, que el enemigo quiere estorbar la obra del Señor, el propósito de Dios que hay en el corazón de muchos. Gloria al Señor. Y por eso Nehemías estaba, hermano, con ese pueblo bien dispuesto, bien animado. Tampoco no fue fácil a Nehemías mantener ese pueblo en esa condición. Gloria al Señor, pero lo logró, hermano. Dice aquí en el verso 23: ni yo, ni mis hermanos, ni mis ovejas, ni la gente de guardia
que me seguía, nos quitamos vuestros vestidos. Cada uno se desnudaba solamente para bañarse, porque estaban en alerta, estaban en amenaza constante. Aunque Dios, hermano, no iba a ser así con Salomón, porque Dios le había prometido paz en su reinado, porque la obra iba a ser grande y extensa, pero a otros siervos no les tocó esa bendición. Tenían que estar viendo a por dónde venía la amenaza, por dónde venía el enemigo, y no podían ni pestañear ni descuidarse, hermano, por buscar su comodidad o por su necesidad, porque era una necesidad bañarse. Pero ni aún para eso, hermano, podían ellos darse ese lujo de suplir sus necesidades, porque la obra de Dios necesitaba mano, necesitaba diligencia, necesitaba trabajo, necesitaba hombres y mujeres que fueran centinelas aún de noche. Gloria al Señor. Cuando todos duermen, si yo quiero honrar y que Dios sea glorificado en mi vida, yo no puedo dormir mientras otros duermen. Yo no puedo ser desleal a Dios cuando otros son desleales. Yo no puedo guardar mi espada cuando muchos han guardado su espada. Yo no puedo tener ese privilegio, porque yo quiero honrar a Dios. Quiero que el nombre de Dios sea honrado en mi vida. Aún cuando el diablo me susurra, es que tú lo necesitas, es que tú estás muy cansado, tú ya trabajaste mucho, tú ya hiciste mucho, y mira aquel, nada hace, o hace y mira la vida que lleva, bien fácil, bien campante. No se preocupa ni se dedica a guardar su vida en comunión, en santidad, y como quiera Dios lo usa. Quédese ahí sentado. Gloria al Señor. Tarde que temprano Dios llamará cuenta por la palabra que recibimos, porque aquí no somos un pueblo ignorante. Si hacemos la obra de Dios negligentemente, no es por falta de conocimiento, no es por falta de revelación, es porque ya en nuestro corazón está, hermano, trabajar de esa manera. Nos hemos acomodado. Yo oraba, hermanos, y cuando me pongo a clamar al Señor, gloria al Señor, yo siempre le hago preguntas a Dios. Y le estaba comentando a mi esposo que mientras yo hacía esa oración, le decía al Señor, nos cuesta traer gente de afuera, porque cuesta ganar almas hoy al Señor. Nos cuesta. Pero aún le digo a mi esposo, nos cuesta retener a gente dentro de la iglesia. Batallamos. Y yo pienso que esa lucha está en todas partes, hermano, porque se está viviendo una guerra espiritual. Se está viviendo una guerra espiritual que para muchos no pasa nada, pero para los que estamos en línea de batalla, hermano, para los que estamos en línea, hermano, de ahí de la trinchera, gloria al Señor, haciéndole frente al enemigo en clamor y intercesión, hermano, y en vigilia como centinela. Gloria al Señor, hermano. No ignoramos lo que Satanás está haciendo en oculto. Que el Señor lo reprenda. Gloria al Señor, hermano. Y mientras yo oraba y le decía, meditaba al Señor y le decía, si uno cuesta que una alma se convierta, pero aún cuesta retener los que están adentro, que te sirvan, que se entreguen, que se dediquen en todo su esplendor para servirte a ti. Que podamos captar, que podamos entender que son últimos tiempos que estamos viviendo, que es la recta final. Y en ese momento yo miraba un árbol, hermano. Miraba un árbol y miraba ese árbol, gloria al Señor, con ramas verdes y con ramas secas. Y el Señor me decía, muchos están como esas ramas secas, que ahora que venga un viento serán arrancadas. Hermano, eso da dolor, eso da tristeza. Gloria al Señor, que cuando nosotros podemos estar verdes, verderoso, fuerte, con ánimo, con solicitud, con diligencia, en estar buscando a Dios, porque estamos en un lugar donde se nos convoca, donde se toca trompeta, como Dios, como Nehemías le decía aquí, en donde oyeres el sonido de la trompeta, reunidos allí con nosotros.
porque nuestro Dios peleará por nosotros. No estamos solos, hermano. No se sienta solo en su lucha. No se sienta solo en esa fuerza, hermano, que muchas veces se siente que no puede avanzar, que no puede caminar. Porque yo sé que muchos se sienten de esa manera, que no pueden avanzar, que no pueden levantarse para empezar a edificar. Porque hay una fuerza sobrenatural en usted que le detiene el paso. Hay una fuerza del enemigo. Hay una fuerza, hermano, del diablo, que el Señor lo reprenda. Pero solamente, hermano, usted podrá pelear contra esa fuerza que se ha levantado para que usted no desarrolle, para que usted no se entregue, para que usted no haga votos con el Señor de fidelidad y de obediencia y de santidad. Porque sí se puede servir a Dios fielmente en estos últimos días de apostasía. Sí se puede servir a Dios fielmente, hermano. Sí se puede entregarse a Dios por completo, de corazón, hermano, y poner nuestra mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Porque el materialismo, el consumismo, la avaricia ha atrapado a muchos sus corazones. Sí se puede servir a Dios. Sí se puede, hermano, y Dios nos ha traído a un lugar fértil donde se toca sonido de trompeta, oración el domingo, amén, ayuno, amén, vigilia, amén. Aquí venimos a adorar a Dios, a buscar a Dios. Mientras en otros lugares puro entretenimiento, pura burla, puro payasería, hermano. Entreteniendo a cabras y no alimentando ovejas. Gloria al Señor. Pero Dios nos ha traído a un lugar bueno, fértil. Y no estoy hablando, hermano, para engrandecer a nadie. Gloria al Señor. Son realidades y verdades que si ya el día de mañana Dios nos llama a cuenta, Dios, hermano, sabrá lo que usted escuchaba y lo que yo escuchaba también. Y será lamentable cuando Dios saque los libros de memoria, los libros de nuestras obras. Gloria al Señor. Porque la obediencia a Dios es el fundamento para el éxito, hermano. Porque Dios bendice a los que buscan y a los que honran su presencia, hermano. El proyecto de la construcción del templo fue el sueño de David y hizo todo lo posible. Preparó, hermano, gente, preparó materiales, porque él no descansó aún en los últimos días de su muerte, ver prosperado lo que había en su corazón, hermano. Y ese pensamiento a favor de Dios y ese deseo puro que había en el corazón de David para Dios, para honrar a Dios en esta tierra, hermano, Dios no lo tomó en poco. Dios, hermano, lo honró también hasta el último día de su muerte, hermano. Dios honró su reinado. Dios honró, hermano, le dio muchas bendiciones, riqueza, abundancia, hermano, de comunión, espiritualidad. David era un hombre bendecido en todas las áreas de parte de Dios. Y así es cada hombre y cada mujer que se entrega de todo su corazón al Señor, hermano, que no le importa nada lo de esta tierra. Lo único que hay en el corazón es hacer su voluntad. Nos derretimos, nos humillamos para que Dios siga obrando en su voluntad en nosotros. Y así Dios, hermano, no se olvida de hombres de esa magnitud en esta tierra. Ya para terminar, Malaquías 3:16 dice: entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito el libro de memoria delante de él, para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre, y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos. Es que hay que hacer tesoro donde la polilla y el corín no corrompen. Hay que hacer riqueza en el reino de los cielos, hermano. Hay que sembrar
nuestro servicio con devoción, con entrega, con santidad. Hermano, no es que le digo que no va a venir la flaqueza, el desánimo, hermano, la flaqueza física, pero mientras estemos buscando a Dios con todo nuestro corazón, con ese ánimo, con esa fuerza, hermano, Dios nos dará la victoria, porque Jehová peleará por vosotros. Gloria al Señor. Puestos en pie, hay que hacer una conciencia en nuestro corazón en esta noche, hermano. Gloria al Señor. Si Dios nos habla es porque nos ama. Gloria al Señor. Dios, quien prueba nuestros corazones, hermano, quiere que tengamos sinceridad para buscar su voluntad en nuestra vida. Gloria al Señor, porque una sinceridad es el reflejo de fe que se requiere acción para llevar a cabo ese propósito, hermano. Gloria al Señor. Hay que pedirle a Dios que tenga misericordia.